Los asesinos seriales han marcado la historia con crímenes que desafían la comprensión humana. Detrás de cada uno, hay historias complejas de traumas, obsesiones, y oscuridad mental que llevaron a hacer actos atroces. En este recorrido iremos desde los más conocidos hasta los casos más oscuros y perturbadores, explorando no solo sus crímenes, sino qué motivaciones y circunstancias personales los convirtieron en monstruos, y cómo la justicia los enfrentó. Jeffrey Dahmer. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su infancia fue conflictiva. Desde pequeño mostró un interés obsesivo por la de animales, lo que asustaba a sus familiares. Sus padres comenzaron a divorciarse cuando él era adolescente, generándole un sentimiento profundo de soledad y abandono. Dahmer fue un niño introvertido, socialmente torpe y atrapado en sus fantasías oscuras. Su primer asesinato ocurrió en 1978, cuando apenas tenía 18 años. Y asesinó a un joven en el bosque cerca de su casa. Tras una pausa de varios años, en los 80 y comienzos de los 90, inició una ola de crímenes que horrorizó a todo Estados Unidos. Su modus operandi consistía en atraer hombres jóvenes, generalmente extranjeros o vulnerables, que acudían a su apartamento, donde se les ofrecía alcohol. Después, los asesinaba y cometía actos de Además, llevaba a cabo conservaba partes del cuerpo e incluso llegó a practicar canibalismo. Dahmer tenía un trastorno severo de personalidad y era incapaz de mantener relaciones afectivas normales. Muchos analistas creen que la combinación de su aislamiento social, alcoholismo y obsesiones mórbidas lo llevó a actuar con tanta crueldad. Fue arrestado en 1991, luego de que una víctima lograra escapar y alertara a la policía. Durante el juicio fue diagnosticado con trastornos mentales, pero considerado responsable. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad. En 1994, fue asesinado en prisión por otro recluso. Su caso impactó a la sociedad porque reveló hasta dónde puede llegar una mente humana rota y la incapacidad del entorno para detectar y ayudar a personas con tendencias violentas graves. John Wayne Gacy. El payaso asesino. John Wayne Gacy nació en 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia estuvo marcada por un padre abusivo y alcohólico, lo que le generó un complejo profundo de inferioridad y agresividad reprimida. Desde joven mostró conductas antisociales, pero ante la sociedad parecía un hombre normal. Trabajaba como contratista y participaba en la comunidad como voluntario, además de presentarse como payaso en fiestas infantiles, disfraz que utilizaba para acercarse a niños. Entre 1972 y 1978 cometió al menos 33 asesinatos de niños y adolescentes varones, a quienes atraía con la promesa de trabajo, diversión o regalos. Los secuestraba para luego. Su modus operandi incluía atarlos y enterrarlos en el sótano o en el jardín de su casa. Su doble vida se mantuvo oculta hasta que la policía descubrió los cuerpos bajo su propiedad en 1978. El juicio fue brutal y, durante el proceso, Gacy mostró poco remordimiento. Fue condenado a muerte en 1980 y ejecutado en la silla eléctrica en 1994. Su caso destacó por la monstruosidad de sus actos y por la hipocresía de cómo podía ser un miembro activo y popular de la comunidad mientras cometía crímenes atroces. Andrei Chikatilo. El carnicero de Rostov. Andrei Chikatilo nació en 1936 en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. Su infancia estuvo marcada por el hambre de la posguerra, pobreza extrema y episodios de maltrato. La familia vivía en condiciones miserables y el joven Andrei tenía problemas para socializar, además de disfunción eréctil, un trauma físico y psicológico que lo marcó de por vida. Entre 1978 y 1990 se convirtió en uno de los asesinos seriales más brutales de la historia. Por lo menos 52 personas, la mayoría mujeres y niños, a quienes violentos. Su violencia intestina estaba relacionada con frustraciones personales y profundas, incrementadas por su incapacidad para tener relaciones normales. Operaba en zonas rurales y urbanas, y durante años logró evadir a la justicia soviética, en parte debido a la falta de cooperación entre agencias y las dificultades del sistema policial. Fue arrestado tras meticulosas investigaciones y su juicio horrorizó a todo el país. Finalmente fue condenado a muerte y fusilado en 1994.
Su perfil psicológico y sus actos mostraron cómo traumas de la infancia, baja autoestima y patologías severas pueden transformar a un individuo en un monstruo. Pedro Alonso López. El monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en 1948 en Colombia y creció en un ambiente de extrema pobreza. Desde pequeño fue víctima de abuso sexual y maltrato, y su madre le dijo que estaba marcado por el diablo, algo que unió a su mente desequilibrada con una percepción distorsionada del mundo. Durante su adolescencia comenzó a niñas en Colombia, Perú y Ecuador. López fue responsable de al menos 300 asesinatos, aunque algunas fuentes atribuyen más. Su modus incluía atraer a niñas vulnerables. Vivió en la impunidad durante años, gracias a la dispersión geográfica y la falta de coordinación policial entre países. Fue finalmente capturado en 1980 y condenado en Ecuador a 16 años de prisión, pero posiblemente liberado mucho antes y su paradero actual es desconocido. Su caso es uno de los más impactantes por la magnitud y monstruosidad de sus crímenes y la forma en que el sistema judicial falló en mantenerlo preso. Ángel Maturino Reséndiz. El asesino del tren. Ángel Maturino Reséndiz nació en México en 1959 y vivió en la pobreza y marginalidad. Comenzó a trabajar desde joven y se convirtió en criminal. A finales de los 80 y durante los 90 se movió ilegalmente a Estados Unidos en trenes de carga, asesinando a personas de forma violenta y dispersa, lo que dificultó su detección. Sus crímenes incluían sin un patrón claro de víctimas, lo que aumentó el terror y la dificultad para su captura. Fue finalmente detenido en 1999 luego de sobrevivir a un accidente y ser identificado. Fue sentenciado a muerte y ejecutado en 2006. Su caso fue usado para analizar patrones de asesinos errantes que operan en fronteras. Robert Hansen. El cazador de Alaska. Robert Hansen nació en 1939 en Estocolmo, Suecia, en una familia de clase media. Su infancia fue complicada, marcada por episodios de abusos físicos y la separación temprana de sus padres. Durante su adolescencia se mudó a Alaska, donde encontró trabajo como panadero y vivió una vida aparentemente tranquila y reservada. Sin embargo, Hansen desarrolló una personalidad acosadora y obsesiva. Su carrera criminal comenzó a finales de los años 60 y se extendió hasta principios de los 80. Entre 1971 y 1983, Hansen menos a 17 mujeres, principalmente sexoservidoras y jovencitas vulnerables. Lo que hacía su caso especialmente aterrador era la forma de cazar a sus víctimas. Capturaba a las mujeres y las soltaba en los bosques árticos para luego perseguirlas como si fueran presas, usando perros y a quienes atrapaba los. Hansen disfrutaba del terror absoluto y la dominación, lo que lo convierte en un depredador con perfil particularmente sádico. Su captura se produjo gracias a la fallida huida de una joven, que logró alertar a la policía. Durante el juicio, Hansen se mostró arrepentido y colaboró con la captura de otros criminales. Fue condenado a 461 años de prisión y murió en 2014 en una cárcel de Alaska. Este caso sacudió a Alaska y a Estados Unidos por la extrema crueldad y la combinación de métodos casi primitivos con su aparente normalidad en sociedad. Alexander Skrinik. El asesino. Alexander Skrinik fue un criminal en la que fuera la Unión Soviética en los años 80 con una doble vida que desplazaba los límites de la crueldad. Nació en circunstancias poco documentadas y se sabe que su entorno mostraba problemas sociales y económicos comunes en la época. Su actividad criminal resaltó no solo por asesinatos, sino por estar vinculado a una macabra red de. Su modus operandi consistía en secuestrar a mujeres jóvenes, a quienes sin remordimientos. Luego se encargaba de extraer órganos para venderlos en el mercado negro, aprovechando los vacíos y la corrupción en el sistema de salud soviético. Su actividad fue parte de una red criminal organizada que fue desmantelada tras su captura. Fue finalmente apresado a finales de los 80 y condenado a cadena perpetua. Su caso sacó a la luz uno de los vínculos más terribles entre el crimen organizado y la explotación extrema del cuerpo humano. Zodiac Killer. El asesino enigma de California. El caso del Zodiac Killer permaneció envuelto en misterio desde finales de los años 60 y principios de los 70 en California. Nunca se supo su verdadera identidad, lo que ha fascinado y horrorizado a la vez a investigadores, criminólogos y al público.
El asesino se atribuyó a sí mismo al menos 5 homicidios confirmados, aunque algunos creen que pudo haber más víctimas. Lo que hizo único a este asesino fue su juego psicológico con la policía y la prensa, enviando cartas con códigos cifrados, dibujos perturbadores y amenazas, creando así un aura de terror y leyenda negra. Su modus operandi era atacar parejas jóvenes en lugares solitarios o matar a personas al azar. Pese a años de investigación, nunca fue capturado, y el caso sigue abierto. Dennis Nielsen, el asesino solitario de Londres. Dennis Nielsen nació en 1945 en Fraserburgh, Escocia, y tuvo una infancia complicada, marcada por conflictos con su madre y cierto aislamiento social. Sirvió en el ejército británico, pero su vida cambió radicalmente tras mudarse a Londres, donde comenzó a trabajar como oficial de policía civil. Nielsen era un hombre con dificultades para desarrollar relaciones íntimas, y estaba fuertemente reprimido en cuanto a su orientación sexual. Entre 1978 y 1983, Nielsen cometió una serie de asesinatos horribles. Sus víctimas eran, principalmente, hombres jóvenes y vagabundos a quienes atraía a su apartamento con promesas de comida o alojamiento. Y luego tenía un comportamiento macabro. Almacenaba partes en su casa, y en ocasiones hablaba con sus cadáveres e intentaba revivirlos. La situación solo se descubrió tras un problema con las tuberías de su vivienda, que se obstruyeron debido a restos humanos. Fue arrestado tras una investigación exhaustiva y, durante su juicio, demostró ser un asesino frío y meticuloso, aunque con claras patologías mentales. Fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 2018. Su caso es uno de los ejemplos más claros de necrofilia y aislamiento psicópata. Tsutomu Miyazaki, el asesino otaku de Japón. Tsutomu Miyazaki nació en 1962 en Japón y tuvo una infancia marcada por problemas familiares y trastornos psicológicos. Desde joven fue retraído, obsesionado con el mundo del anime y el manga, de ahí el apodo de asesino otaku. Su comportamiento errático y tendencias violentas iban en aumento, acentuadas por fuertes problemas psiquiátricos que no fueron debidamente tratados. Entre 1988 y 1989 asesinó y mutiló a 4 niñas pequeñas en Tokio y las regiones aledañas. Mantenía de sus víctimas como trofeos y escribía cartas amenazadoras a sus familiares. Fue detenido tras una intensa investigación policial. Durante el juicio, se comprobó que sufría de trastornos mentales severos, aunque fue declarado responsable de sus actos y condenado a muerte. Fue ejecutado en 2008. Su caso puso sobre la mesa el debate sobre salud mental, negligencia social y el peligro de aislar a jóvenes con problemas sin la atención adecuada. Asesinos vinculados a Latinoamérica. En muchos países de Latinoamérica existen informes y testimonios de asesinos seriales ligados al responsables de ejecutar rituales de extrema violencia con una brutalidad difícil de describir. Operan motivados tanto por control territorial como para sembrar el miedo. Estas redes criminales mantienen sus actos fuera del ojo público, y los pocos casos conocidos muestran una violencia deshumanizada y sistemática. Estos asesinos no solo sino que sus crímenes forman parte de estrategias punitivas y terroríficas dentro del lo que dificulta su investigación. Luca Magnotta, el asesino de Canadá. Luca Rocco Magnotta nació en 1982 en Canadá. Desde joven mostró comportamientos excéntricos y complejos psicológicos, con antecedentes de violencia y Magnotta planeó y ejecutó el asesinato de un joven en 2012, grabando y difundiendo vídeos en Internet, lo que causó un impacto global. Pese a intentar huir a Europa, fue localizado y detenido en Alemania. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Su caso es un ejemplo moderno donde la fama digital, el narcisismo y la violencia extrema se combinan, demostrando el nuevo perfil de asesino serial adaptado a la era de Internet. El asesino del Zodíaco de Río y mitos contemporáneos. En Brasil, en los años 90, surgió un asesino serial apodado el Zodiac de Río por la similitud con el caso original de California. Se le atribuyen crímenes brutales con rituales y mensajes crípticos. Pero nunca fue capturado, y su identidad permanece en el misterio, alimentando leyendas urbanas y conspiraciones.
Este caso ejemplifica cómo algunos asesinos logran permanecer en las sombras, generando temor y manteniendo viva la leyenda de que el mal puede operar sin ser detectado. Redes criminales y asesinos satánicos en Rusia. En Rusia, existen documentos y testimonios sobre círculos ocultos y sectas violentas que incluyen a algunos asesinos seriales están vinculados a estas redes, cuyo alcance y actividad permanecen en la penumbra. La poca transparencia y el control estatal limitan las investigaciones, pero lo que se sabe revela una faceta oscura del crimen y la psicopatía ligada a creencias extremas y violencia ceremoniosa. El nivel más profundo de este iceberg está lleno de misterio. Existen teorías conspirativas que sugieren la existencia de asesinos seriales que actúan para organizaciones secretas, vinculados a gobiernos o élites, realizando asesinatos rituales y encubrimientos masivos. Casos históricos sin resolver, como el múltiple asesinato de Beliskaya en 1912, o crímenes que nunca tuvieron responsables claros, generan aún debates y culto alrededor de las desapariciones de la verdad. Estos asesinatos permanecen como enigmas, convocando la inquietud sobre la extensión real del mal en el mundo. En la cultura popular, estos asesinos sin rostro aparecen en múltiples relatos, alimentando la línea entre realidad, leyenda y ficción, pero el temor que inspiran es genuino. Estos casos nos recuerdan que, a veces, el mal es tan profundo y complejo que escapa a toda comprensión. El viaje a través de estos 6 niveles ha dejado en evidencia que el perfil de un asesino serial no es simple. Traumas, trastornos psicológicos, circunstancias sociales y hasta fallas en los sistemas judiciales pueden converger para generar monstruos en nuestro medio. Conocer estos casos ayuda a entender, prevenir y enfrentar la oscuridad que puede existir en el ser humano. Gracias por acompañarme en esta exploración profunda y perturbadora. Nos vemos hasta la próxima.